Gracias, Javier, por tu valioso análisis y exposición. Aprovecho para decir que las presentaciones se pondrán en la página web de Abacoy, por lo menos los vídeos con las presentaciones y quien quiera accederlas, y se podrá acceder, por lo tanto, con posterioridad. Lamentablemente, estas cifras no solo no mejoran, sino que a veces van empeorando y de hecho, si no me equivoco, tú lo sabes también, Javier, la cifra de España se ha disparado últimamente a nivel de Europa, entre otras cosas por un incendio que hubo en Zaragoza, en una residencia con 10 víctimas. Así que tenemos que seguir con el tema de la cultura de prevención. Bien, ahora contaremos con la intervención de don Antonio Vinuesa, director técnico de la empresa COFEM, que nos hablará de la instalación de detectores de incendios con funcionalidad integrada de alarma acústica, sirena y visual. Gracias. ¿Funciona el micrófono? Sí. Probando. ¿Se me oye bien? Sí, vale, gracias. Buenos días. Como os comentaba, soy Antonio Vinuesa, soy director técnico de la empresa COFEM y soy presidente del CTN 23SC3, que es el organismo que se dedica a realizar todas las normas de detección de incendio a nivel nacional. A continuación vamos a hablar, como comentábamos, de la instalación de detectores de incendio con funcionalidad integrada de alarma acústica y visual. Si nos fijamos en los sistemas de detección de alarma de incendios, que es el acrónimo que tenemos de SDAI, en este sistema hay dos grandes funcionalidades. Por un lado tenemos la funcionalidad de detección de incendios y por otro, pues como indica su propio nombre, pues tenemos la parte de notificación de alarma. Desde el punto de vista de detección de incendios hay una serie de normas que tratan de detectar el fuego en base a determinados fenómenos físicos. Y normalmente, de acuerdo a esas normas, suele haber un producto relacionado. Este es el caso, unos ejemplos de lo que hay, pues suelen ser detección puntual, barreras lineales, detectores de llama, cable térmico, pulsadores manuales de alarma, detección de aspiración, cámaras de vídeo, termográficas, etc. Y por otro lado, en cuanto a la notificación de alarma, hay tres medios de hacer que los usuarios de una instalación sean conscientes de que hay un incendio en el edificio. Una es de forma sonora, otra es por voz y la última es visual. Como os comentaba, lo normal es que para cada norma haya un producto relacionado. Pero también es cierto que los fabricantes poco a poco cada vez vamos integrando más dispositivos con la idea de optimizarlos. En este sentido, pues bueno, la presentación va encaminada a uno de ellos, que es el detector de incendios, al cual además le hemos añadido la funcionalidad de alarma acústica y visual. Para ver un poquito la casuística de su funcionalidad, basándonos en el esquema que teníamos anteriormente y replicándolo para nuestro caso, nos encontraríamos que este dispositivo, en cuanto a detección, tiene una detección puntual, debería o suele tener una parte de detección de calor que va relacionado con la norma N545, puede ser un detector de humo que tendría que estar relacionado con la norma N547, y en cuanto a la parte de notificación de alarma, la parte acústica que tiene que tener certificación N543 y una parte visual que es la N5423. Si nos fijamos en esta funcionalidad, este dispositivo que tiene múltiples funcionalidades, a la hora de instalar puede generarnos algunas dudas. Y es un poquito lo que intentaba tratar de resolver en esta presentación y que la que hablamos a continuación. Para ello, para ver cómo serían los criterios de instalación, basado un poquito en toda esta funcionalidad, vamos repasando cada una de las características para ver cómo se adaptaría el producto. Arriba recopilamos un poquito el esquema que teníamos de antes y lo primero que observamos es que tenemos dos funcionalidades en el dispositivo, una de detección puntual y otra de notificación de alarma. ¿Esto qué significa? Según la UNI 23714, que es la norma de instalación de sistemas de detección y alarma de incendios, este dispositivo debe disponer de aislador de cortocircuito. Directamente lo pone la norma, que cuando tienes múltiples funcionalidades, el dispositivo, para ser robusto, necesita tener un aislador de cortocircuito. Por lo tanto, todos estos dispositivos necesitan tener esta certificación 5417. Siguiendo también el esquema anterior, si nos vamos por la parte de arriba, la detección puntual,
pues nos encontramos con la funcionalidad, propiamente dicho, de detector puntual. Y entonces, a la hora de instalar, tenemos que tener en cuenta los requisitos que nos dice la norma UNE 23714 de cara a estos dos detectores. En cuanto a la funcionalidad del detector de calor, la propia norma dice que la cobertura máxima es de 20 metros cuadrados, entonces tenemos que contemplar esta característica, si es el caso. Si es un detector de humo, la cobertura máxima será de 60 metros cuadrados. Y por último, si es de calor o humo, también de 60 metros cuadrados. Aquí en este caso, cuando se dan las dos condiciones de forma general, casos particulares hay que tratarlos aparte, la propia norma dice que un detector de humo y calor es un detector de humo al cual tiene un sensor adicional térmico que le sirve para aumentar sus prestaciones. Por lo tanto, la cobertura sigue siendo de humo. Siguiendo con el esquema de arriba, hemos visto la parte funcional de detección puntual y ahora siguiendo por la parte de abajo, entraríamos en la funcionalidad acústica. En la funcionalidad acústica tenemos que tener en cuenta la norma, que es lo que se dice de acuerdo a la cobertura de sirena. Y la norma dice que se debe tener en una instalación al menos 65 dB en cualquier punto de la instalación, 75 dB si el propósito es despertar a personas que duermen, y por último, pues bueno, tener en cuenta la física de la propia acústica. En este esquema, bueno, en cualquier libro de física se podría encontrar algo similar, es un pequeño resumen rápido, en el cual hay una mnemotécnica que es muy interesante y que sirve para hacer un diseño muy rápido directamente sobre un plano. Y es tener en cuenta que cada vez que se dobla la distancia se pierden 6 dB. Entonces, si vais siguiendo este gráfico, en la parte de arriba, que estaríamos hablando de espacio libre, estaríamos viendo que si tenemos 120 dB a 1 metro, cada vez que doblamos la distancia, voy perdiendo 6 dB. Cada vez que doblo la distancia, pierdo 6 dB, doblo la distancia, pierdo 6 dB, pierdo la distancia, pierdo 6 dB. Y en el caso que se ve por debajo, pues bueno, en el caso de que haya algún obstáculo, en este caso una puerta de cortafuego, pues más o menos se suele poner también como regla que se pierden del orden de los 30 dB, o si fuese una puerta normal del orden de 20 dB. Entonces, con estas tres ideas, podríamos también tener en cuenta requisitos para la instalación en cuanto a sonido. Y por último, en la parte de arriba del esquema, si nos vamos a la parte visual, a la funcionalidad de dispositivo visual de alarma, nos encontramos que en la norma 23714 no hay requisitos específicos todavía. Actualmente se está trabajando en ello y bueno, cuando esté disponible esa norma, pues los tendremos. Entonces, mientras tanto, la idea sería, vamos a intentar recopilar qué información tendríamos para intentar tener un criterio de requisitos razonables para poder aplicar. Para ello, lo primero que podríamos hacer es ir a la 5423, que es la propia norma de certificación, a ver qué información nos ofrece. Lo primero de ello que nos dice es que el criterio mínimo es de 0,4 luxes según la ley de Blondel-Rey. Este criterio, un poco por curiosidad, o bueno, explicándolo, si os fijáis, por ejemplo, en lo que hemos dicho antes de sonido, a la hora de aplicar sobre un plano, ¿cuáles son los requisitos de sonido? Nos encontramos con un parámetro que es el decibelio A, el cual es muy útil para hacer medidas de campo, que por ejemplo los decibelios normales es la intensidad sonora mecánica de verdad, la real, y las de decibelios A es la corregida por lo que el oído es capaz de sentir. Entonces, esto nos es muy útil para diseñar en sonido. Entonces, a este señor se le ocurrió hacer algo similar. Y ¿por qué no hago lo mismo con luz? A ver hasta dónde llego. Bueno, pues este señor, en su momento, un poquito por curiosidad de dónde viene todos estos términos, partió en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, por un problema de navegación aérea. Y consistía en que en Estados Unidos se quería llevar el correo de costa a costa en horario nocturno, para que por la mañana recogían el correo, por la noche lo distribuían y al día siguiente lo tenían en el otro lado de la costa. Entonces, necesitaban que los aviones llegaran de costa a costa viajando de noche. Y lo que se les ocurrió fue decir, bueno, pues pensando cómo eran los aviones de entonces, ¿cómo les hago guiarlos? ¿Cómo los llevo? Pues bueno, dijeron, cuando vayan pilotando los pilotos, en el suelo yo voy a poner unas lucecitas que vayan haciendo destellos. Y el piloto lo único que tiene que hacer es volar hacia ellos. Entonces ellos ponían un punto en el suelo que iba dando luz, y entonces el piloto lo iba siguiendo. Cuando llegaba a ese punto, buscaba el siguiente punto de luz y lo iba siguiendo. Entonces, para ver cómo poder realizar esto, lo que necesitaban saber es cómo una persona era capaz de identificar una luz que estuviese parpadeando. Entonces, este señor lo estuvo estudiando
y para ello pues cogió pilotos, pensar en la época, pues chicos jóvenes de 20 años, fuertes, atentos, están centrados, están en oscuridad absoluta y están buscando algo que parpadea. Entonces, bajo esas condiciones, este señor estableció una ley, bueno, una integral de un pulso, bueno, temas, vamos a decir, matemáticos, pero al final llegó a intentar hacer una correlación. Esa correlación vale para esa situación. Con el tiempo, muchas tecnologías la han usado, pero tiene el problema de que no es exactamente lo que nosotros estamos buscando. Pensad en lo que os he dicho, una persona joven en la oscuridad que está atento buscando algo. En nuestro caso, estamos diciendo que queremos una luz pulsante que pues, niños, mayores, ancianos, hombres, mujeres, que todo el mundo sea capaz de percibirlo. Entonces, esta ley no termina de encajar bien. Se han intentado hacer otros estudios para intentar encajarla mejor, pero no ha sido posible. Se está estudiando, se ve alguna cosa que mejora, pero se está en ello. De momento, lo que mejor funciona, por lo que he dicho antes de la analogía con sonido, es que bueno, es muy útil, es muy fácil y se ha seguido usando. Y en este sentido, la norma lo que nos dice es que cuando se da este nivel que han impuesto en la norma de 0,4 luxes, eso equivale a que en mi plano de mi ojo, perdón, que se me ha ido un poco, he pensado varias cosas y se me ha ido la... bueno, pues eso, que con 0,4 luxes, cuando llega esa intensidad al plano de mi ojo, yo soy consciente, me hago consciente de que tengo una luz parpadeando a mi alrededor. Entonces, ese es el criterio que ponen para el funcionamiento del sistema. Por otro lado, también en la norma habla de que el dispositivo declara el volumen en el que hay más de 0,4 luxes. Esto es un avance respecto, por ejemplo, a la norma de la NFPA. En la NFPA 72, norma americana, lo que hacen es que ponen un foco de luz, te dicen la potencia, la intensidad luminosa, y tú tienes que calcular cuál es la intensidad mínima y, por tanto, determinar la cobertura. Lo cual, pues esto es un problema de cálculo que todo el que ha intentado hacer cosas con luz pues es un poquito complejo y bueno, hay que tener paciencia. Sin embargo, aquí la perspectiva ha cambiado. En vez de tener que calcular nada, ya nos lo dan calculado. Simplemente el fabricante tiene que declarar un volumen y sabemos que dentro del volumen va a haber más de esa intensidad. En este sentido, entonces la norma establece 3 criterios de definir la cobertura. Por un lado, son para los dispositivos de pared, que lo describen como W con 2 valores, con 2 números, X e Y. La W es para indicar que es un dispositivo que se instala en la pared. La X es la altura máxima del dispositivo, que como podéis ver en la figura, se genera un volumen, un cubo, ortoedro, bueno, como queréis llamarlo. Y la Y, que sería la longitud, la mitad de la longitud en el plano en el que está puesto en la pared, y el Y, que sería el perpendicular a él. Por lo tanto, se genera ese volumen y sabemos que dentro de ese volumen siempre va a haber más de esa intensidad mínima luminosa. Después hay más dispositivos. Aparte de dispositivos de pared, están los dispositivos de techo. Para el caso es lo mismo. Se define como C, de ceiling en inglés, con la altura y, por otro lado, el diámetro. Y lo mismo. Dentro de ese volumen sabemos que la intensidad supera estos parámetros. Y por último está el parámetro abierto, que esto es, bueno, pues si alguien genera un dispositivo especial, el fabricante tiene que definir su propio volumen. Pero este caso es de lo menos. Buscando más información, hay una guía inglesa, que es bastante interesante en este sentido, comenta muchos aspectos sobre el tema de la instalación de estos dispositivos. Información que se puede obtener, que la cobertura que se define en la norma, además, depende de más condicionantes. Bueno, cosas más o menos claras, pues que no es lo mismo está el tema de la línea de visión directa, no es lo mismo que el dispositivo esté delante de nosotros, que esté en línea de visión indirecta, que esté en lateral o por detrás, y que la intensidad ambiental también tiene una influencia. Entonces, para ello establecen una serie de tablas, de correlaciones, y llegan a la conclusión de que los parámetros que obtiene la norma se podrían multiplicar por un factor. Ese factor, vamos a hacer hipotéticamente que fuese 2, lo que hace es multiplicar por 2 los 2 números que tienen correlacionados. Si tiene, por ejemplo, 3 metros de altura y 10 metros de diámetro, pues sería multiplicar los 2. 6 metros de altura y 10 por 2, pues 20 metros de diámetro. Entonces, bueno, esas tablas, quizás interesantes, es que de forma general, vamos a decir que como el 70% de los casos, en ambientes interiores suelen ser mayores que 1. Es decir, se podría dar más distancia de lo que dice la norma. Después, más información que se puede sacar
es que se comenta que la señal sonora es siempre medio de notificación general, y leyendo entre líneas, que ahí es donde están algunas veces las discusiones, viene a decir que la señal visual es un medio de ayuda. Si uno hace una comparación entre la eficiencia que tiene de poner una alarma sonora y que una persona en condiciones normales responda a ella, y por otro lado pones una persona con minusvalidad auditiva y le pones este medio de señal visual, la eficiencia en la señal visual es bastante menor. Entonces se dice que hay que usarla, que está bien, pero que no pensemos que una puede sustituir a la otra. Se tiene que considerar de alguna forma como una ayuda. Y por último, bueno, algo que comenta también, desde el punto de vista de consumo de los dispositivos, es que son dispositivos de muy alto consumo. Entonces, bueno, a la hora de diseñar hay que tener cuidado porque necesitaremos más prestaciones del sistema. Bueno, pues con todo esto, la idea sería ahora intentar sacar unas recomendaciones de criterios de mínimos razonables. Entonces, cosas que podríamos recomendar. Primero, en los lugares donde hay ruido ambiental alto, usar estos dispositivos con la cobertura que dice la norma. Este parece el más obvio. Segundo criterio, instalar dispositivos visuales de alarma donde las personas con minusvalidad auditiva estén solos durante largos periodos de tiempo y de forma autónoma según la cobertura que dice la norma. Aquí, además, se comenta tanto en la guía anterior como en otros que también hablan sobre el tema, que el tema de la gente con minusvalía auditiva es también más complejo. Por ejemplo, si nosotros colocamos una persona con minusvalía auditiva en medio de un restaurante en el cual salta una alarma, todo el mundo se levanta y se va, la persona con minusvalía auditiva no se queda allí parada. Perdonadme la expresión, se mosquea, ve algo raro y se irá con ellos. Si pensamos que está en una oficina abierta, trabajando habitualmente, si todos los compañeros se levantan y se van, le pasa lo mismo. Entonces, cuando están dentro de una dinámica de grupo, las personas están más o menos defendidas. O sea, se dejan llevar por la dinámica de grupo. Entonces, con este requisito, lo que estaríamos hablando es, ¿y cuando no hay una dinámica de grupo, qué pasa? Pues entonces es el momento crítico donde hay que protegerlos con la máxima eficiencia. Entonces, en este sentido, cuando estas personas estén solas largos periodos de tiempo y de forma autónoma, es cuando hay que protegerlos con toda la cobertura que dice la norma. ¿Lugares donde suele suceder esto? Pues algo que llama la atención, pues en la habitación de un hotel, por ejemplo. Una persona se va a meter ahí, puede estar horas y está solo un largo periodo de tiempo y de forma autónoma. Idealmente, estaría bien ponerlo en todas las habitaciones del hotel, pero como hemos dicho que es un elemento de alto consumo, se podría pensar en una cierta racionalización y que por lo menos fuera en un porcentaje. En este caso, si nos fijamos, por ejemplo, en el código técnico ya nos establece que un determinado porcentaje de habitaciones tiene que estar preparadas para personas con minusvalías. Pues por lo menos en esas. A partir de ahí en adelante, pues un poco criterio de cada uno del nivel de calidad que pudiera querer generar. Y por último, como hemos dicho, en esa dinámica de grupos, pues bueno, no estaría mal que cuando esta persona que está en un restaurante y todo el mundo se levanta, pues que al menos pudiera levantar la vista y pudiera confirmar lo que él cree. Que es que algún elemento que tenga que ver con la detección del lugar, pues que también le diera, por ejemplo, un parpadeo, le diera algo que le sirva para confirmar. Entonces, esto podría ser un tercer criterio en el cual los dispositivos, pues bien de sirenas o algún elemento de detección, al lado de él o que se vea que está correlacionado, que pudiera dar una señal de advertencia. Y con esto más o menos podríamos tener unos requisitos de mínimos. Modelos representativos de estos dispositivos. Tenemos la parte de detección, que ya la conocemos, es sumarle la parte de detector con la de sonido, que hemos comentado, o la de sonido y visual. Estos suelen ser los tres modelos característicos. En cuanto a lugares de instalación, como hemos dicho, en base a los requisitos de instalación que ya hemos visto, pues bueno, se podrían usar habitualmente, pero igualmente hemos comentado que el lugar ideal son habitaciones de hotel o habitaciones cerradas, entornos, bueno, con este tipo de características. Ese es el sitio ideal para este tipo de productos. ¿Sí? Sí, ya es la última transparencia. Y como ejemplo, por ver un poquito todo lo que hemos hecho de resumen, en el caso de un hotel, pues podría ser colocar, por el tercer requisito que hemos comentado antes,
colocar sirenas de forma general con dispositivos visuales de alarma, con lo cual tendría el medio de confirmación. Un detector de sonido, colocarlos, por ejemplo, en las habitaciones, porque normalmente las sirenas que se colocan en los pasillos no suelen dar suficientes dB para llegar a los 75 dB en la cabecera de la cama, entonces podría ser esa ayuda que necesitaría. Y por último, en todas las habitaciones, o en al menos esas que hemos dicho para adaptadas, tener el detector de sonido y visual. Y de todo esto hay una pequeña cosilla que se nos ha escapado por el camino antes, que se me olvidó decirlo, es que claro, también un sitio donde puede estar una persona sola de forma general es en un cuarto de baño. Entonces, de forma general, los cuartos de baño de las instalaciones deberían de estar también protegidos con estos dispositivos. Y bueno, y este es el resumen de la ponencia. Espero que os haya sido interesante, que os haya aclarado ideas. Permitirme una pequeña cuña. Hasta el momento todo el tema ha sido puramente técnico, pues bueno, una pequeña cuña comercial de que bueno, que nosotros somos de COFEM, tenemos este tipo de dispositivos y si tenéis alguna duda o necesitáis asesoramiento y demás, pues estaremos encantados en recibiros. Gracias.